de este diplomado. En primer lugar, pues agradecer a Nilton por haberme cursado esta cordial invitación para estar con ustedes el día de hoy y poder compartir un tema de suma relevancia. De suma relevancia porque este tema, a pesar de que es, digámoslo así, un tema básico, cuando uno estudia el derecho procesal, este tema resulta relevante para efecto de esta ponencia porque de alguna manera es el lineamiento fundamental que ha servido para el proyecto de reforma del Código Procesal Civil, que seguramente algunos de ustedes ya conocen. Pero por eso vamos a hablar sobre esto algunos minutos. Para esto les propongo el siguiente contenido temático. En un primer momento quiero conversar con ustedes, seguramente muy brevemente, respecto al derecho a la tutela jurisdiccional efectiva. Luego, como segundo tema, abordar el proyecto de reforma del nuevo Código Procesal Civil bajo el lineamiento justamente del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva. Y como tercer punto, quiero conversar con ustedes el título preliminar que nos viene a plantear este proyecto del nuevo Código Procesal Civil. Todo esto bajo el eje temático del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva. El derecho a la tutela jurisdiccional efectiva. Para hablar de este derecho de reconocimiento constitucional, tenemos que partir por señalar que de alguna manera esta tutela jurisdiccional forma parte de un tipo de tutela mucho más grande que es la denominada tutela jurídica, ¿no? Aquella tutela que se protege de manera extrajurídica, intrajurídica, los derechos de las partes, sustantivos, materiales y los procesales. Pero dentro de este conglomerado, de este amplia gama de tutela jurídica, que justamente es la protección que el ordenamiento jurídico, el Estado, otorga a los ciudadanos, tenemos de manera muy particular la tutela jurisdiccional, que va a ser, o que no es otra cosa, que aquella protección que otorgan los órganos jurisdiccionales hacia los ciudadanos. ¿Bien? Una definición de alguna manera básica y que nos va a ayudar a poder comprender no solamente esta primera parte, sino también los lineamientos del proyecto del nuevo Código Procesal Civil son estas dos definiciones. Por un lado, tenemos al ex magistrado Ticona Postigo, quien, o a su entender, señala que el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva no es otra cosa que un derecho público, subjetivo y abstracto que tiene toda persona, mediante el cual se le faculta exigir y reclamar del Estado un juzgamiento imparcial y justo. Este juzgamiento imparcial y justo tiene que ser ante un juez competente e independiente, a fin de que en un plazo razonable y en forma motivada se pronuncie sobre las pretensiones propuestas y en su caso se dé plena eficacia a la sentencia o decisión final. Por su parte, el profesor Giovanni Priori nos indica que este derecho a tutela jurisdiccional efectiva exige que toda persona tenga la posibilidad de acudir libre e igualitariamente, sobre todo, a un órgano jurisdiccional para solicitar la protección de cualquier derecho o interés frente a cualquier lesión o amenaza en un proceso que reúna las mínimas garantías, luego del cual se expedirá una decisión motivada y definitiva sobre el fondo de la controversia, pero que esta decisión definitiva y motivada sobre el fondo tenga que ser eficaz. Y es esta definición, o a partir sobre todo del lineamiento del profesor Giovanni Priori, vamos a poder evidenciar que este ha sido la posición, digámoslo así, ideológica o teórica que ha abordado el proyecto de reforma del nuevo Código Procesal Civil. Si es que hablamos de la regulación normativa, la consagración normativa, el reconocimiento normativo de este derecho fundamental como es el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva,
tenemos que señalar principalmente cuatro textos normativos de suma importancia que han recogido y han consagrado este derecho fundamental. Por un lado, tenemos la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En esta Declaración Universal de los Derechos Humanos, cuando uno verifica el artículo 10, expresamente señala que toda persona tiene derecho, en condiciones de igualdad, necesariamente, ¿a qué cosa? A ser oída y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal. Y si revisamos otro texto, como es la Convención Americana sobre Derechos Humanos, uno podrá verificar que en su artículo 8 también recoge y se reconoce este derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, este derecho a ser protegido, a que el Estado le otorga y satisfaga a través de una decisión final aquello que un ciudadano le viene solicitando. A nivel nacional tenemos que nuestra Constitución Política del 93 recoge en su artículo 139 como parte de los principios de la Administración de Justicia, expresamente en su inciso 3, que constituyen como principios y derechos de la función jurisdiccional la observancia del debido proceso y también de la tutela jurisdiccional. Pero además, nuestro actual y vigente Código Procesal Civil también recoge y consagra este derecho fundamental a través de su artículo primero, el título preliminar, que expresamente también tiene esa asumida, el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, a través del cual, en este texto, se establece que toda persona tiene derecho a esta tutela jurisdiccional, ¿para qué cosa? Para ejercitar o defender sus derechos o intereses, con sujeción a un debido proceso. Pero además tenemos el artículo 2 del mismo Código Procesal Civil, que de alguna manera también regula las dos grandes manifestaciones del derecho a tutela jurisdiccional efectiva, como son, por un lado, el derecho de acción y por el otro lado, el derecho de contradicción. Entonces, esta es la regulación normativa o la consagración del derecho fundamental a la tutela jurisdiccional efectiva que se encuentra reconocida no solamente a nivel de la normatividad nacional, sino también a nivel de la normatividad internacional de protección de los derechos humanos. Dentro de las características del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, o como notas, aquello que lo caracteriza, es que es un derecho fundamental. Además es un derecho público, porque justamente se va a ejercer contra y dentro de un contexto del Poder Judicial, de un órgano jurisdiccional. Es un derecho subjetivo porque le corresponde a toda persona, a todo sujeto, y también es un derecho abstracto. Estas de alguna manera son notas características básicas que uno tiene que tener en cuenta cuando aborda el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva. El contenido de la tutela jurisdiccional efectiva, de alguna manera, ha sido abordada seguramente con distintas clasificaciones, pero considero que esta es la clasificación de alguna manera mayoritaria sobre el contenido de la tutela jurisdiccional efectiva. Esto es, ¿qué implica y a qué derechos yo voy a tener cuando se me dice que tengo, valga la redundancia, el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva? En primer lugar, como un componente fundamental de este derecho es el acceso a la jurisdicción. Y esto vamos a verlo más adelante cuando hablemos del proyecto del nuevo Código Procesal Civil, que se ha tomado un especial cuidado en evitar las barreras económicas, sociales, culturales, geográficas, que justamente correcto. Como un segundo contenido de este derecho fundamental a la tutela jurisdiccional efectiva, tenemos el derecho a un proceso justo. Y en concreto, estamos hablando que se tiene que tener especial cuidado
de respetar el contradictorio dentro ya de este proceso, dentro de un proceso. De igual forma, la igualdad de las partes y también la necesaria imparcialidad de aquel juez quien justamente va a dirigir el proceso y va a emitir su decisión final. Como tercer componente de la tutela jurisdiccional efectiva, tenemos que ésta debe otorgar una garantía de respuesta cualitativa. ¿Y qué implica? Lo procesal civil, para evitar justamente pronunciamientos inhibitorios, para evitar solamente pronunciamientos de improcedencia, cuando el deber del juez es que se tenga que pronunciar sobre el fondo de la controversia. De igual forma, la garantía de respuesta cualitativa implica la especial observancia de la congruencia. El juez va a tener que decidir en base a lo alegado, a lo discutido, a lo probado dentro del proceso por las partes, ¿correcto? Pero además, esta garantía de respuesta cualitativa implica que esta respuesta se dé en un plazo razonable, oportuno y sobre todo motivado. Y finalmente, como un cuarto componente del contenido del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, vamos a tener la garantía de respuesta susceptible de eficacia. Esto es que aquella decisión obtenida sobre el fondo tenga la posibilidad de que sea pasible de una correcta ejecución. Y aquí, por ejemplo, estamos teniendo problemas con las cortes que están implementando este proyecto piloto de oralidad, porque justamente escuchaba alguna conversación con estos magistrados que están a cargo de estos módulos civiles corporativos y litigación oral, y estaban teniendo ya especial cuidado de esta problemática, de que a pesar de que bajo bajo el esquema de oralidad de estos proyectos pilotos, y se tienen respuestas, digamos, decisiones judiciales, sentencias entre 3, 4, 6, 7, 8 meses, prontas respuestas, pero el problema lo están teniendo a nivel de ejecución de las decisiones. Por eso es que están teniendo muy en cuenta esta particular problemática de la ejecución. Entonces, vean ustedes que este es el contenido esencial o básico de la tutela jurisdiccional efectiva. ¿Eh? Sobre esa base teórica que les he mencionado, ahora entremos a abordar el proyecto de reforma del nuevo Código Procesal Civil y cómo es que, de alguna manera, todo este componente o todo el contenido que les he mencionado de la tutela jurisdiccional efectiva ha tenido gran importancia y algunos ajustes y precisos ajustes para garantizar este derecho a la tutela jurisdiccional efectiva. Y cuando hablamos del proyecto de reforma del Código Procesal Civil, tenemos que partir por señalar que en el año 2016 es que se conforma un grupo de trabajo para la revisión y mejoras al Código Procesal Civil, ¿no? Este grupo de trabajo de revisión y de mejoras al Código Procesal Civil tuvo como presidente al profesor Giovanni Priori. Y además estuvo conformada por destacados procesalistas, jueces superiores y algunos jueces del Poder Judicial, quienes conjuntamente pues desarrollaron por alrededor de 2 años, un proyecto de reforma del Código Procesal Civil. Y justamente en marzo del 2018 se publica este proyecto de reforma del Código Procesal Civil, ¿correcto? Sin embargo, aquí tenemos que hacer una precisión para efectos de continuar con la exposición. Y es que en enero y precisamente en mayo del 2021, el Ministerio de Justicia, en conjunto con otras instituciones, lanzan el proyecto del nuevo Código Procesal Civil,
con esa denominación, ojo, proyecto del nuevo Código Procesal Civil. Se dio a partir de que desde la publicación originaria de este proyecto de reforma que les mencioné en marzo del 2018, se publica justamente para la apertura de comentarios, sugerencias o recomendaciones. Bien. Vamos a esperar unos segundos. Parece que el doctor ha tenido problemas con la red. Eh, Seguramente ya debe estar ingresando, doctor. Por favor, un poco de paciencia. Ah, ya, aquí está, doctor. Ya Sí, lo podemos bueno, se ver. me cortó Sí, sí, no se la... preocupe, doctor. Sí. Entonces voy a recapitular brevemente. Creo que no se me escuchó bien. Bien, entonces les mencionaba que en el mayo del 2021 ocurre que se presenta, el Ministerio de Justicia presenta el, este proyecto del nuevo Código Procesal Civil con esa denominación, ¿ya? O sea, se hizo algunos ajustes y algunas precisiones que vamos a ver a continuación. Dentro de los lineamientos de la reforma del Código Procesal Civil, tenemos que señalar principalmente a partir de lo que señalaba el profesor Giovanni Priori, tenemos los siguientes. Uno, que es la observancia y el respeto a la tutela jurisdiccional efectiva. Y nos precisan que esta tutela jurisdiccional efectiva debe de ser adecuada, oportuna y eficaz. Además, se va a tener especial cuidado de cautelar la dignidad de los intervinientes dentro del proceso judicial y también la observancia de la igualdad entre ellos. Como tercer lineamiento, es que este proyecto, el nuevo Código Procesal Civil, viene cargado de manera expresa en un informalismo y flexibilidad procesal. Y esto lo vamos a ver un poco más adelante. Y ustedes lo van a poder notar a partir de la regulación que nos está proponiendo este proyecto del nuevo Código Procesal Civil. Como cuarto lineamiento es la especial atención a la buena fe y la colaboración. Y finalmente, como quinto lineamiento importante, y esto hay que destacarlo, es el respeto al contradictorio y la dirección del proceso. El contradictorio, sobre todo, a partir de que va a resultar necesaria incluso para la concesión de una medida provisional, entiéndase medida cautelar, que vamos a verlo a continuación. Entonces, para resumir de alguna manera esta segunda parte, podemos señalar de que en marzo del 2018, vean ustedes que se publicó el proyecto de reforma al Código Procesal Civil, con esa denominación, proyecto de reforma. Sin embargo, a partir de mayo del 2021, se lanza el proyecto del nuevo Código Procesal Civil, con esa denominación, proyecto del nuevo Código Procesal Civil. Sobre la base de ello, cabe la pregunta si es que estos proyectos, tanto el 2018 como el actual, el del 2021, son iguales, no son iguales, son distintos, en qué han cambiado o en qué no se ha cambiado en estos dos proyectos. Para esto, debemos partir por señalar que si uno verifica el proyecto de reforma del Código Procesal Civil de marzo del 2018, que les comentaba, de marzo del 2018,
Uno verifica que posee un título preliminar y posee 7 secciones. Y si uno es más acuicioso, uno podrá verificar que esta estructuración que nos propone este proyecto de reforma del 2018 es similar a la estructura que tenemos en nuestro Código Procesal Civil vigente, el del 93. Es casi igual. La única diferencia es algún reordenamiento de los artículos y sobre todo que se agrega la sección séptima, en la que se regulan los procesos especiales. Fuera de ello, sigue la misma estructuración del Código Procesal Civil vigente. Pero, si es que vemos de manera un poco ya más lenta este proyecto del nuevo Código Procesal Civil de mayo del 2021, vamos a ver que la estructuración no es la misma que nos proponían en marzo del 2018. No es la misma. Tiene otra estructuración. Tiene más secciones. Ahora tiene 9 secciones. Las denominaciones de las secciones también no son iguales. Son distintas. Aquí, en el proyecto del 2021, no estamos hablando propiamente de una sección de postulación del proceso, sino de frente te ponen proceso ordinario, proceso sumario, tutela provisional, medidas cautelares, proceso de ejecución, los procesos especiales, procesos no contenciosos. ¿Ya? Pero además, si uno verifica la cantidad de artículos, también varía. En el de 2018 tenía 869 artículos y el del 2021 nos plantean o nos proponen alrededor de 921 artículos. Entonces, estructuralmente no son iguales. No son iguales. En el 2021 se han hecho las precisiones, se han hecho los ajustes que vamos a justamente a conversar un poco más adelante. Pero para ver si es que hubo de alguna manera cambios de fondo dentro de estos proyectos de reforma del 2018 y lo que nos plantean ahora en el 2021, les quiero mostrar solamente dos ejemplos de estos cambios que han tomado en el proyecto del 2018 y que no fueron tomados en el proyecto del 2021. El primer gran tema es sobre la exigibilidad de la conciliación extrajudicial. Si uno verifica el proyecto de reforma del año 2018, y específicamente nos vamos al artículo 324 de ese proyecto, tenemos que este artículo nos señala lo siguiente, que la conciliación extrajudicial previa no es exigible para la interposición y admisión de una demanda. Con lo cual, en el proyecto del 2018 tenemos que ya no era exigible que las partes tengan que conciliar previamente antes de ingresar al proceso judicial. Pero en el proyecto del 2021, en el proyecto del nuevo Código Procesal Civil, si uno verifica el artículo 375, aquí sí hubo un cambio. Porque este artículo nos señala lo siguiente, que el acta de falta de acuerdo conciliatorio es un requisito de la demanda para aquellas pretensiones que según la ley de la materia, entiéndase ley de conciliación, deban justamente conciliarse extrajudicialmente. Entonces, vemos que la posición actual del proyecto del nuevo Código Procesal Civil del 2021 es que se continúe con la exigencia de la conciliación previa, obligatoria para determinadas pretensiones antes de entrar a un proceso judicial. ¿Discutible o no? Claro que sí, porque de alguna manera la posición mayoritaria y sobre todo la del presidente de la Comisión de Trabajo de Reforma es que la conciliación previa limita sin razón alguna y sin justificación objetiva el acceso a la jurisdicción. ¿Ya? ¿Este tema es discutible? Sí, claro que sí. Seguramente algunos de ustedes van a tener una posición distinta a favor o en contra. Como segundo gran tema que nos va a ayudar
a dilucidar si es que hubo cambios o no, tenemos a la excepción de falta de interés para obrar. Vean ustedes, en el proyecto de reforma del 2018, de reforma del CPC del 2018, cuando uno verificaba el artículo 446, que regula justamente las excepciones proponibles, señalaba y se agregaba como una excepción procesal la de la falta de interés para obrar. Inciso 15, falta de interés para obrar. ¿Ya? Sin embargo, cuando uno revisa el proyecto del nuevo código en 2021 y uno verifica el artículo 241 donde están regulados todas las excepciones procesales, tenemos que este inciso ya no está. No se encuentra regulado. Por lo cual, como seguramente todos conocemos, las excepciones son de carácter taxativo, son números clausus. Solamente los que están regulados son aquellos que pueden ser considerados como excepciones procesales. Entonces, contrario censo, al no estar regulada expresamente en el artículo 241, esta excepción por falta de interés para obrar no puede ser interpuesta. Bajo la formulación y la propuesta que nos da este proyecto del nuevo Código Procesal Civil del 2020. Entonces, vean ustedes que de alguna manera sí ha habido cambios. Estos son dos claros ejemplos de los cambios que ha ocurrido entre el proyecto que nos planteaban en el 2018 y el proyecto actual, de alguna manera, que nos planteaban en el 2021. Entonces, abordemos como tercer punto el título preliminar de este proyecto del nuevo Código Procesal Civil, bajo la explicación teórica que hemos venido conversando respecto a la tutela jurisdiccional efectiva. ¿Qué es lo que vamos a ver qué es lo que nos propone este proyecto, este título preliminar en el proyecto del nuevo Código Procesal Civil y cuáles son de alguna manera el impacto que han tenido estos principios recogidos en el título preliminar en toda la regulación de este proyecto del nuevo Código Procesal Civil. Hablar sobre los principios recogidos en el título preliminar del Código Procesal Civil vigente nos tomaría, digamos, un tiempo muy prolongado. Por eso es que yo les propongo que a partir de un análisis comparativo entre lo que está establecido en el Código Procesal Civil vigente y en lo que nos propone este proyecto del nuevo Código Procesal Civil, reflexionar y ver de alguna manera cuáles son los cambios significativos dentro de este título preliminar y también de cara a la regulación más específica que contiene este proyecto del nuevo Código Procesal Civil. Y si arrancamos por el artículo primero, que justamente regula el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, vamos a ver que este proyecto del 2021 nos hace dos principales precisiones. La primera es que ya no se habla, como lo hace el Código Procesal Civil vigente, de que toda persona tiene el derecho a la tutela jurisdiccional. Aquí lo que se habla ya es que todo sujeto tiene derecho y ejerce el derecho justamente a la tutela jurisdiccional efectiva. ¿Para qué? Para la protección y defensa de derechos e intereses. No solamente particulares, como persona natural, como estaba establecido en nuestro Código Procesal Civil, sino también en este proyecto nos hablan de que uno va a poder ejercer el derecho a la tutela jurisdiccional para la protección y defensa de aquellos derechos colectivos y difusos, respecto a los que obviamente se encuentran legitimados. Y esto lo vamos a ver dentro del título segundo, que regula justamente los procesos colectivos, ¿no? Aquellos procesos colectivos en los que se cautelan intereses de carácter difuso, ¿no? Al medio ambiente, a la prevención, a la remoción de estos ilícitos, a las afectaciones que, valga la redundancia, afectan a un grupo indeterminado de personas. Por eso es que dentro de estos procesos colectivos tenemos aquellas personas que justamente van a estar legitimadas para poder actuar en la protección y defensa de estos derechos de carácter colectivo y difuso, ¿ya?
Solamente para mencionar que estos procesos colectivos forman parte de la sección referida a los procesos especiales, porque la novedad de este proyecto de reforma es que de alguna manera se ha regulado con mayor precisión o se ha incorporado estos procesos especiales. Y dentro de los procesos especiales vamos a tener a la prueba anticipada, a los procesos colectivos que les estoy comentando y también al proceso monitorio. ¿Ya? El proceso monitorio en sus dos vertientes, ya sea para el cobro de obligaciones de dar suma de dinero o para la restitución de la posesión de los bienes. ¿Ya? Entonces, vean ustedes que en este primer principio recogido en el título preliminar existe en el proyecto del 2021 una mejor precisión respecto a, a su regulación. ¿Ya? El artículo 2. Si es que uno verifica nuestro Código Procesal Civil, el artículo 2 está referido a los principios de dirección e impulso del proceso. Correcto. Dentro del proyecto de reforma, estos principios están recogidos en el artículo 5. ¿Ya? Y aquí se hace la precisión que la dirección del proceso está a cargo del juez. Claro está. Pero esta la debe ejercer respetando derechos fundamentales de las partes. Pero además agrega una precisión muy importante, este es el agregado, y es que establece que en todo momento los jueces deben evitar cualquier dilación indebida originadas no solamente por ellos, sino también por sus auxiliares, las partes o cualquier otro sujeto procesal. Esto no estaba propiamente precisado o no está precisado en nuestro Código Procesal Civil vigente. Cuando hablamos de los fines del proceso, sabemos que está en el artículo 3 de nuestro Código Procesal Civil vigente. De igual forma, en el proyecto del 2021 también está recogido en el artículo 3, pero se hace una mejor precisión. Porque en este proyecto ya no se entiende que la finalidad del proceso solamente es la de resolver un conflicto de intereses sobre la incertidumbre jurídica y de alguna manera lograr la paz en justicia social. No solamente es eso, sino que bajo este proyecto lo que se precisa es que la finalidad de todo proceso es la de brindar una adecuada, oportuna y eficaz protección a los derechos e intereses, no solamente individuales, sino también de carácter colectivo y los de carácter difusos. ¿Correcto? Y además hacen el agregado de que el juez da prevalencia a la satisfacción de derechos materiales, respetando los derechos fundamentales, e impide, sobre todo, y aquí desde arranque nos dan esta precisión, es que va a impedir que cualquier formalidad evite la realización efectiva de los derechos materiales que son objeto de tutela dentro del proceso judicial. ¿Ya? Y esta situación vamos a verlo un poco más adelante para que lo tengan un poco más claro. Cuando hablamos del artículo 4 que regula en nuestro Código Procesal Civil los principios de iniciativa de parte y de conducta procesal, tenemos que el proyecto del 2021 nos hace, bueno, en la línea que les he comentado, la precisión de que no solamente se protegen derechos a iniciativa de parte de carácter individual, sino también de carácter colectiva y difusa. Además, se precisa que el juez no puede ir más allá del petitorio ni fundar su decisión en hechos diversos a los que han sido alegados por las partes. Además, se establece que las partes y todos los intervinientes justamente son responsables por cualquier infracción a dichos deberes. Incluso cuando uno verifica, de alguna manera tiene la misma regulación que nuestro Código Procesal vigente cuando se establecen las sanciones, ¿no? Por la actuación temerosa o de mala fe de los abogados, ¿no? Incluso se pone pues algún tipo de sanción si es que se evidencia esta temeridad. Entonces, no ha habido muchos cambios respecto a este artículo, solamente un mayor ajuste. En el artículo 5, si es que ahorramos al artículo 5 de nuestro Código Procesal Civil vigente, tenemos que esta regula justamente los principios de inmediación, concentración, economía y celeridad.
Esta está regulada en el artículo 6 del proyecto del 2021. Y aquí, de manera escueta, solamente se limita a señalar que el proceso se desarrolla en el menor número de actos procesales. Y aquí viene la innovación a propósito de la pandemia, en el inciso 2, en que se establece que pueden realizarse las audiencias por medios virtuales. ¿Ya? Entonces, este proyecto sí recoge de manera expresa la posibilidad de que puedan desarrollarse las audiencias por medios virtuales. ¿Correcto? Como, como, como artículo 6, tenemos que nuestro Código Procesal Civil regula lo que conocemos como el principio de socialización del proceso. Este principio está recogido en el artículo 2 del proyecto del 2021. Y aquí sí hace especiales precisiones de cara a salvaguardar el primer componente del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, que es el acceso a la jurisdicción. En primer lugar, parte por precisar de que todas las personas que van a participar en el proceso deben de respetarse mutuamente y sobre todo actuar con sensibilidad. Y además, precisa que los jueces, auxiliares y todas las personas que laboran en la prestación de servicio de justicia, esto es, trabajadores del Poder Judicial, secretarios, especialistas y los magistrados, deben de desempeñar y trabajar con pertinencia cultural, adaptando la prestación del servicio de justicia a las características geográficas, ambientales, socioeconómicas, lingüísticas y culturales de las personas. Tenemos que de alguna manera rescatar que esta regulación lo que promueve es la máxima empatía de los servidores de justicia al momento de que justamente presten este servicio de justicia para cualquier persona, sin limitaciones por temas económicos o culturales o lingüísticos. Aunque parezca triado, el mismo tipo de justicia motivada, cualificada, cualitativa y con plenas garantías deben de tener cualquier persona, sea de donde sea, viva de donde viva. ¿Ya? Y para esto uno tiene que actuar con sensibilidad. Además, lo que se rescata en este artículo 2 del proyecto del 2021 es que se plantea para los abogados la obligación de colaborar con el respeto de los derechos fundamentales de quienes participan en el proceso. Colaborar con el juez. Tener una actitud más colaborativa de cara al desarrollo de un proceso judicial. ¿Ya? Si vemos el artículo 7 del Código Procesal Civil vigente, esta regula bajo la denominación de juez y derecho lo que nosotros conocemos como el iura novit curia y de alguna manera la congruencia que debe tener toda decisión judicial. Pero esta está recogido en el artículo 10 del proyecto del 2021. Y aquí sí hace importantes precisiones que vamos a tener en cuenta, muy en cuenta, de cara a una posible aprobación de este proyecto. En primer lugar, y esto lo vamos a ver más adelante, es que el juez, para resolver cualquier situación, sobre todo la pretensión planteada, debe de respetar el contradictorio previo. ¿Ya? Debe respetar el contradictorio previo. Además se precisa, de cara a un control y observancia de los tratados internacionales, es que los jueces deben interpretar las disposiciones normativas conforme a la Constitución, pero también conforme a las normas, a los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos. Pero además, de manera expresa, establece que los jueces están obligados a respetar los precedentes vinculantes de la Corte Suprema y los del TC, garantizando la predictividad de la justicia. Entonces, en este proyecto del 2021 vean ustedes que de manera expresa ya se establece que los jueces están obligados a respetar los precedentes vinculantes. Y si uno verifica el artículo 557 de este proyecto del 2021, incluso de manera expresa se señala que los jueces
tribunales y demás órganos jurisdiccionales, jugadores públicos o privados, están obligados ¿a qué? A conocer la jurisprudencia de la Sala Suprema Civil. Entonces, este proyecto nos establece la obligación de observar, de estudiar, de analizar y tener en cuenta los precedentes vinculantes e incluso estamos obligados a conocer la jurisprudencia de la Sala Suprema Civil. Pero más aún importante, creo yo, es lo que nos establece en el inciso 4 en este proyecto de 2021. Y nos establece que todo juez está obligado a mantener estable y coherente su propia jurisprudencia. Esto es que tiene que resolver conforme a la misma jurisprudencia que ha venido desarrollando en su actividad jurisdiccional. Tiene que respetar su propia jurisprudencia. Y además te establece la obligación de que si es que tú quieres apartarte de tu propia jurisprudencia, que ha sido adoptada de alguna forma uniforme, ¿no? Y continua, tienes que motivar por qué te vas a apartar de tu propia jurisprudencia. Entonces, vean ustedes que este artículo 10 ya no te establece el mero iura nobis curia, sino que amplía la obligatoriedad de observar precedentes vinculantes de la Corte Suprema y del TC, pero además seguir tu propia jurisprudencia como juez. ¿Ya? Como séptimo punto en este proyecto de reforma, y está muy vinculado a lo que hemos venido conversando en los anteriores artículos, es lo referido al contradictorio. Y nos señala que en todas las etapas del proceso, previas a resolver cualquier cuestión procesal o de fondo, el juez tiene que otorgar a las partes la oportunidad de manifestarse, ¿ya? Salvo excepciones, ¿no? En cuyo caso el juez tiene que escuchar con posterioridad a la expedición de esa resolución para efectos de que, en base a ese contradictorio, pueda dar la revocación de ser el caso, ¿no? Y además, para garantizar incluso este derecho a la contradicción, derecho al contradictorio frente a cualquier decisión que quiera tomar, es que se precisa que el juez puede incluso fijar audiencias virtuales o presenciales o convocar a los abogados para entrevistarse con ellos, ¿ya? Y esto lo vamos a ver más concreto en cuatro disposiciones normativas de este proyecto del 2021. En un primer lugar tenemos el artículo 184 que regula lo que es la nulidad de los actos procesales. Y aquí expresamente se establece, bajo los cánones de este principio de contradictorio recogido en el título preliminar, lo siguiente. Nos señala que en ningún caso el juez va a declarar la nulidad de un acto procesal sin promover el contradictorio entre las partes, ¿ya? Expresamente ya te establece la obligación de que toda nulidad tiene que ser con previo contradictorio entre las partes. Por otro lado, cuando uno verifique el artículo 263 de este proyecto del 2021 que regula el desarrollo de la audiencia preliminar, vemos que, que el numeral 3 establece que en todo el desarrollo de la audiencia preliminar, el juez debe de velar por el contradictorio entre las partes. Entonces, a partir de esta propuesta, se tiene que en la audiencia preliminar, cualquier decisión que se quiera tomar, excepciones, nulidad, cualquier decisión tiene que ser con el contradictorio previo entre las partes. Como tercer ejemplo tenemos el artículo 278 que regula la prueba de oficio. Y aquí nos establece que el juez debe informar previamente a las partes de la necesidad de incorporar o no esta prueba de oficio. Incluso una vez incorporado este medio probatorio, el juez va a otorgar a las partes otro plazo adicional de los 10 días para que puedan ejercer su derecho a la defensa. Y de alguna manera es un doble contradictorio, porque en un primer momento, si el juez informa que quiere incorporar un medio probatorio de oficio, le concede el plazo de 10 días a las partes para que se pronuncie.
Luego, si es que el juez decide incorporar ese medio probatorio, el juez le otorga a las partes otros 10 días adicionales para que puedan ejercer su derecho a la defensa. Y como cuarto ejemplo de este reconocimiento al derecho a la contradicción, y creo que es el más notorio, es con respecto a las medidas provisionales, entiéndase medidas cautelares. Porque si uno verifica en el artículo 591 de este proyecto del 2021, establece que el juez debe resolver la solicitud de las medidas provisionales, medidas cautelares, previo traslado al afectado, por el plazo de 6 días. Previo traslado. Entonces, aquí ya no estamos ante la regla general de que las medidas cautelares se deben de conceder sin escuchar a la otra parte. Lo que nos propone este proyecto de reforma es que las medidas provisionales, las medidas cautelares, tienen que darse con el previo traslado a las partes. Claro está, establece una precisión de que pueda darse un caso excepcional, ¿no? Que el juez tramite la solicitud sin el conocimiento de afectados, ¿no? Afectando esta regla, ¿no? Pero en este caso tiene que justificarse y acreditarse la ocurrencia o no de estas razones de urgencia, ¿ya? Entonces, en este caso, nos señala el artículo 591 que la resolución mediante la que se concede o rechaza la medida provisional debe expresar las razones por las cuales se decidió no ir previamente al afectado. Entonces, si tú concedes una medida cautelar sin el contradictorio previo, tú, juez, vas a tener que motivar por qué decidiste no escuchar previamente a la otra parte. ¿Ya? Entonces, vean ustedes que en este proyecto del 2021 se da una mejor regulación al derecho al contradictorio. Y hemos visto 4 ejemplos puntuales de cómo es que este respeto al derecho contradictorio se ha venido dando a través de la regulación del proyecto del nuevo Código Procesal Civil. Ya seguramente para ir finalizando, el artículo 8º que regula los principios de gratuidad del acceso a la justicia también está en el artículo 8º del proyecto del 2021, con solamente algunas precisiones. Y aquí es el punto más importante, creo yo, uno de los puntos más importantes. Y es lo referido a los principios de vinculación y formalidad que establece nuestro CPC. Y tenemos que decir que en el proyecto del 2021, de manera expresa y con un giro total y absoluto de lo que teníamos en nuestro Código Procesal Civil vigente, se establece que ninguna formalidad establecida en este código es de carácter imperativo. ¿Ya? Ninguna formalidad tiene el carácter de imperativo. Pero además incorpora de alguna manera una regulación, una consagración o un reconocimiento a la posibilidad de que las partes puedan celebrar acuerdos procesales, antes o durante el trámite del proceso. ¿Ya? Entonces, aquí ya vemos que a partir del título preliminar de este proyecto de 2021, ya se establece la posibilidad de que podamos celebrar acuerdos procesales. ¿Ya? Y además, como otro punto trascendental es que en el inciso 5º de este proyecto del 2021 se establece que el juez está obligado a darle trámite a los actos procesales a pesar de que adolezcan de cualquier defecto formal. Y esto vamos a verlo a continuación. Porque si uno verifica el artículo 195 de este proyecto del 2021, vamos a tener lo siguiente. Y se nos señala que el incumplimiento de los requisitos de la demanda, los requisitos que tiene que tener toda demanda, no va a impedir al juez disponer la continuación del proceso. Entonces, a pesar de que uno puede incumplir los requisitos que establece el código para la demanda, el juez puede disponer la continuación del proceso. Y establece algunas reglas. Por ejemplo, el numeral 1 nos dice, si se advierte que el incumplimiento de un requisito o que la demanda le falta un anexo, requisito o anexo, igual emite el auto admisorio y dispone el emplazamiento. Sin perjuicio de ello, se exige obviamente al demandante para que cumpla con el requisito omitido o que presente el anexo que le falta. ¿Ya? Pero además, como regla 2, se establece que solo
de manera excepcionalísima, en los casos en el que el incumplimiento de ese requisito sea muy trascendental, el juez puede declarar inadmisible. ¿Ya? Y como cuarta regla, y este es un cambio también muy importante, es que se establece que el juez cuenta con un plazo máximo de 20 días hábiles para calificar la demanda. Solo tiene 20 días para calificar la demanda. ¿Y qué pasa si es que dentro de esos 20 días no se califica la demanda? Pues la cuarta regla te establece que vencido ese plazo, la demanda se tiene por admitida y se dispone el emplazamiento señalándose el plazo para contestar la demanda. Entonces, el juez tiene 20 días para calificar la demanda. Si no lo hace en 20 días, se entiende por admitida la demanda. Y también en el inciso quinto, 5 nos señala que al evaluarse el cumplimiento de los requisitos de presentación de los documentos y anexo de la demanda, el juez debe privilegiar siempre, lo decíamos, la continuidad del proceso. Y además establece que las resoluciones que declaran inadmisible la demanda o incluso las que admiten la demanda tienen el carácter de inimpugnable. ¿Ya? Porque de alguna manera nada debe impedir de que se pueda continuar con el normal desarrollo de un proceso. Entonces, si una resolución declara inadmisible la demanda o una resolución admite la demanda, esta tiene el carácter de inimpugnable. Y además, cuando regula, si uno verifica el 196 de este proyecto del 2021, referido a la improcedencia de la demanda, se establece que el juez solamente va a poder declarar la improcedencia de la demanda en la audiencia preliminar. ¿Ya? La regla general es que la improcedencia de una demanda no se va a dar al momento de que el juez califica la demanda, sino que la regla general va a ser que ésta tenga que realizarse y declararse en la audiencia preliminar. ¿Ya? Y ya para finalizar, 4 ejemplos de lo que hemos venido conversando respecto a las formalidades y más propiamente el tema de los acuerdos. Veamos, si uno verifica el artículo 19 de este proyecto del 2021, se establece que respecto del otorgamiento de poder, este puede realizarse solamente incluso con documento con firmas legalizadas notarialmente. Ya no es tan obligatorio que sea por escritura pública o por acto ante el juez, sino también se apertura la posibilidad de que pueda otorgarse el poder a través de un documento con firmas legalizadas notarialmente. ¿Ya? El artículo 264, que regula también el desarrollo de la audiencia preliminar, establece una subfase para aprobar o desaprobar los acuerdos procesales que puedan desarrollarse dentro del proceso. ¿Ya? El artículo 194, por ejemplo, nos señala algo muy importante de cara al evitar formalismos. Y es que cuando se regula los medios probatorios ofrecidos en el escrito de una demanda, este artículo 194 del proyecto del 2021 nos señala que en el caso de los documentos no es necesario adjuntar los originales. Si la prueba es documental, no es necesario adjuntar los originales. ¿Ya? Salvo, la única excepción es que su autenticidad sea cuestionada por una de las partes. Y el documento esteo debe estar en poder de otra parte que no lo ofreció. Si no es así, entonces uno perfectamente va a poder presentar documentales en copias y no va a ser obligatorio la presentación de los documentos originales. ¿Ya? El artículo 266 nos regula los efectos de la declaración de la existencia de una relación jurídica procesal válida, ¿no? O sea, el saneamiento, ¿no? Y establece que una vez declarado este saneamiento del proceso, precluye toda petición referida a esta. ¿Ya? Entonces, se va a precluir toda posibilidad de que el juez pueda declarar la improcedencia de la demanda o la conclusión del proceso por cuestiones procesales que debieron discutirse antes del saneamiento. Y con esto se evita las sentencias inhibitorias, ¿no? Aquellas sentencias que declaran improcedentes las demandas porque el juez al final advierte que no se han configurado correctamente los presupuestos procesales y las condiciones de la acción. Este proyecto lo que establece es que una vez saneado el proceso, precluye toda posibilidad del juez de que pueda declarar la improcedencia de la demanda porque no realizó un debido control de los presupuestos procesales. Y finalmente tenemos lo que les comentaba, que es
de alguna manera la innovación es que en el título preliminar se establece la posibilidad y la promoción de los acuerdos procesales. Y estos acuerdos procesales vamos a verlos contenidos en estos 3 artículos del proyecto de 2021. En primer lugar tenemos el artículo 197, que está referido a la modificación y ampliación de la demanda. Y aquí nos establecen que las partes pueden acordar, o sea, celebrar un acuerdo procesal para realizar modificaciones de sus postulaciones hasta antes de la fijación de los puntos controvertidos. Entonces, las partes pueden celebrar un acuerdo procesal a través del cual acuerden, valga la redundancia, que éstas puedan modificar su demanda en cualquier momento, pero solamente hasta antes de la fijación de los puntos controvertidos. ¿Ya? Por su parte, el artículo 271 nos señala la posibilidad de las pruebas extemporáneas y nos precisan que antes o durante el proceso las partes pueden celebrar acuerdos procesales. ¿Para qué cosa? Para ampliar la oportunidad para el ofrecimiento de los medios de prueba. ¿Ya? A través de este artículo, las partes pueden acordar ampliar que ya no solamente se presenten las pruebas, los medios probatorios en la etapa postulatoria, sino en algún otro momento, pero el límite es casi igual como el de la modificación de la demanda, ¿no? Es antes, debe ser antes de que se emitan la resolución que establece los puntos controvertidos. Y finalmente tenemos el artículo 516 de este proyecto de 2021, que establece el acuerdo, la posibilidad de celebrar un acuerdo procesal respecto de los recursos que uno puede interponer, los medios impugnatorios. Y establece expresamente que las partes pueden convenir la renuncia a interponer justamente o bien un recurso de apelación o un recurso de casación. Entonces, las partes pueden establecer que renuncian a apelar o renuncian a interponer casación. ¿Ya? Entonces, estos han sido los principales cambios bajo el sustento de garantizar el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva y que han tenido eco, sobre todo en este proyecto del nuevo Código Procesal Civil. Eso ha sido todo por mi parte, estimados